Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Línea Verde Plus en plano animal. Como siempre nos acompaña la médico veterinario Janet Vélez Rivas. Bienvenida, Janet, nuevamente a nuestro programa. Gracias, Sandro. Un saludo cordial para todos los que te escuchan. Muy bien, bueno, en la última semana ha aparecido un proyecto de ley en el Congreso de la República, ¿no?, que se llama la ley que garantiza el bienestar de las gallinas ponedoras, y ha generado una serie de reacciones de varias personas, inclusive periodistas, alrededor de eso, ¿no? Cuestionando un poco la pertinencia del proyecto, cuestionando un poco el mismo proyecto en sí mismo. Es decir, hay varias aristas que este proyecto está generando. Entonces, conversemos un poco sobre él. ¿Qué te parece a ti este proyecto, el cual ha sido presentado, entiendo yo, por la bancada del Partido Morado? Bueno, entiendo las buenas intenciones que tienen los proteccionistas que han elaborado la propuesta, ¿no? Obviamente se han basado en las 5 libertades del bienestar animal y prácticamente toda la norma gira en torno a las 5 libertades, lo cual no está mal, pero creo que nuevamente saltan un paso importante y es la consulta a los profesionales que manejamos la parte técnica. Y también a los implicados, porque cuando tú quieres normar algo, tienes que sentarte con todas las partes. Y acá los implicados son los empresarios de la industria avícola, porque ellos son los que tendrían que implementar todas estas propuestas que irrogan mucho gasto, porque una cosa es tener un espacio reducido en el cual haces la crianza y otra cosa es pretender ampliar la crianza a áreas más grandes. Entonces eso quiere decir que necesitas más terreno, necesitas más recursos, ¿no? O sea, tú dirías entonces, en lo cual concuerdo, de que cuando uno revisa la ley y mira la exposición de motivos, no aparece en ningún artículo o párrafo alguna consulta previa que se haya hecho a sectores tanto de especialistas como los médicos veterinarios, biólogos, así como también el sector empresarial, digamos. La mayoría de los sectores no han sido de alguna manera consultados para conversar y dialogar, ¿no? Porque probablemente esta ley que los va a afectar mínimamente debería considerarlos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo he consultado con el Consejo Nacional del Colegio Médico Veterinario del Perú y no ha llegado ningún documento para opinión al respecto de esa norma, ¿no? Como tampoco ha llegado el de las esterilizaciones como corresponde. Y sacaron una norma que realmente para que la pongan en vigor, ¿no?, y en acción, la verdad va a ser bien complejo. Pero volviendo al tema de esta norma, definitivamente pues los legisladores tienen que ponerse a pensar que tienen que sentarse con los diferentes actores, ¿no? Para hacer buenas propuestas legislativas, tienen que leer las que existen en primer lugar y en segundo lugar sentarse con los actores y no solamente dejarse llevar de las buenas intenciones que puedan tener un grupo humano, que es válido. ¿Y existe alguna legislación en el país que algo de esto esté planteando? Por supuesto, la Ley de Protección y Bienestar Animal ya contempla en el artículo 16, si mal no, sí, el artículo 16 sobre animales de granja, que los transportistas, los propietarios, encargados y responsables de una granja o centros de beneficio están obligados a cumplir las medidas de protección y bienestar animal. Ahí está bien claro, que establecen los ministerios de Agricultura y Riego, de Ambiente y de la Producción. Estas medidas están basadas en las buenas prácticas referentes a la crianza, transporte, sacrificio, faenamiento y el manejo poblacional e individual de animales de granja, ¿no? El sacrificio debe causar la muerte instantánea o la inmediata inconsciencia del animal. O sea, ya está toda la trazabilidad de la producción de los animales de granja ahí desarrollada en la ley, ¿no? Y obviamente te da pie a que haya un mejor desarrollo en el reglamento, que es lo que en realidad debería de proponerse, ¿no? Pero no, entiendo que no está reglamentada esa ley, ¿verdad? No está reglamentado aún esta parte de los animales de granja, incluso hay la prohibición de atentar contra animales de granja, por ejemplo, dice, de acuerdo con las normas sectoriales, queda prohibida toda práctica que pueda atentar contra la protección y bienestar de los animales de granja, tales como, mira, toma nota, el sacrificio de animales de granja en la vía pública, mercados y en campos feriales,
y es algo que todavía se sigue haciendo. Más bien sería interesante que los congresistas vayan a hacer la fiscalización que corresponde, llamen la atención a los gobiernos locales de por qué no se está cumpliendo esta norma. Eso sí sería algo productivo, efectivo, ¿no? Y también está prohibida la crianza y transporte insalubre de animales de granja. Es algo que también, si se fiscalizara como debe ser, efectivamente tendría pues una consecuencia a favor de la salud de la población. Entonces, lo que sí se necesita es la reglamentación de esta ley de protección y bienestar animal que tiene, que no solo ha juntado al contexto de actores de los proteccionistas, sino han estado profesionales que trabajan en el Estado, en los ministerios, De acuerdo. Ha también habido participó, mayor participación. también participó el Colegio Médico Veterinario, o sea, la parte técnica estuvo dada. Ok, Entonces, pero vayamos entonces ahora desglosando un poco el proyecto de ley, ¿ya? Porque una de las cosas que yo observo también en el proyecto de ley es que es bastante largo, es decir, muy reglamentarista. Yo he trabajado así en es. el Congreso y la verdad, cuando se hace una ley, uno siempre tiene ¿cómo te digo? Te provoca poner todo lo que tú quisieras al detalle. Y eso probablemente es una debilidad más que una fortaleza, porque la mayor parte de los demás congresistas van a intentar reducirle. Y cuando se trata de reducir algo texto, hay veces se pierden varias cosas importantes. Yo también creo que el proyecto de ley está bien, o sea, saludo que haya una intención de este tipo. Lo que me preocupa es que esta mirada más reglamentarista que está colocada ahí, y el otro elemento que noto, y quería comentártelo, tiene que ver con por qué las gallinas ponedoras y las gallinas de producción para consumo, los pollos, o sea, las otras aves, ¿por qué no son consideradas? Porque yo no encuentro en el sustento un argumento de peso que diga por qué estas y por qué no las otras. Porque cuando tú hablas de bienestar animal, ya digamos, aves de corral, todas pasan por el mismo problema, casi el mismo problema. Todas están, digamos, con el problema de la jaula vertical, creo que se llama la metodología, y todas sufren el estrés, es decir, todas tienen el mismo problema. ¿Por qué solamente las gallinas poder? Eso es lo que no he logrado encontrar una... Desde el punto de vista proteccionista, probablemente son las aves que tienen mayor incomodidad, ¿no? Por ahí puede hacer que vaya el pensamiento a la conclusión, pero también lo que tienen que pensar es que muchas de estas aves han sido genéticamente modificadas justamente para que soporten este tipo de crianza, ¿no? Y creo que te comentaba en algún momento el tema de la producción. O sea, que hay un tema de fondo muy importante que no se ha contemplado y es la seguridad alimentaria. Estamos en un momento de crisis sanitaria, de crisis económica y de crisis de desnutrición en nuestra población. Entonces, la gente no tiene el recurso económico para comprar carne de res o comprar pollo. Entonces, la proteína más al alcance es la del huevo. Entonces, si tú pretendes hacer esto en el lapso de 2 años, 3 años, 4 años o lo que dure, igual siempre vas a, o sea, nosotros tenemos una brecha de adquisición económica de nuestra población muy amplia. No es como un país europeo que tienes pues al rico y al medianamente rico y de clase media, por así decirlo, pero no tienes una pobreza extrema como nosotros tenemos. Entonces no puedes pretender implementar todas aquellas acciones que hacen en la Comunidad Europea porque es otra realidad. Aparte ellos tienen pasturas. Nosotros, la crianza avícola se da más en zonas de desierto. Te vas a Ica, te vas al norte, ¿no? Chimbote. Son zonas de desierto en las cuales vas a ver los galpones de las aves, por ejemplo. Entonces, y encima, claro, hay la buena intención de sustentar la propuesta legislativa diciendo de que la economía del agua, el efecto de gas invernadero, el tema de los antimicrobianos, la crianza extensiva, o sea, con las gallinas libres, ya se ha visto que trae más problemas de contaminación de los huevos con bacterias, con salmonela, por ejemplo, que es una de las más comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a trabajar justamente este inconveniente? O sea, que es un problema en contra, ¿no? De este tipo de sistemas de producción que se ha visto en las granjas que crían así extensivamente. Ahora, Entonces, quizás, tenemos el tema de espacio, o sea, de terreno, tenemos el tema de la más alimentación que van a necesitar porque se desgastan más,
tenemos el tema de del uso de antimicrobianos también, ¿no? Y de la contaminación de los huevos que finalmente son los que van a la población. ¿De acuerdo? Entonces, Por eso, entonces, si tú vas a decirle a un grupo de empresarios y le vas a decir, mira, a partir de acá, de aquí a 8 años, porque en unos son 4 y otros 6 meses, digamos, 6 años en función a la gradualidad que se plantea en la norma, tú tienes que pasar de una forma, digamos, de producir, digamos, los huevos a una mucho más, se supone, mejorada. Totalmente de acuerdo con que eso algún momento del día vamos a hacer. Pero si tú no has logrado en el país tener una propuesta, porque eso puede suceder en la Unión Europea, en otros países, que está muy bien, perfecto, pero si tú no has logrado generar aquí la metodología, la forma de producción, no está muy interiorizada, estás obligando, digamos, a este sector a entrar en un proceso en el cual, digamos, va a dificultar, porque la misma norma, si tú aprecias, al final hace un cuadro y dice si va a elevar precios, y efectivamente, sí por reconoce la supuesto. norma, reconoce la norma que el productor le va a subir los costos, al pequeño productor también, en menor cuantía, pero también, y al usuario finalmente también va a tener que pagar ese diferencial que se va a generar en este cambio. Claro. ¿Cuánto te cuesta un kilo de huevos de la crianza convencional? ¿Tú qué vas a comprar al mercado? Ahorita está Cinco, casi 6 soles, casi seis. seis, 6 soles, ¿no es cierto? Un kilo, 6 soles. Ya, pues cuando tú vas a comprar los huevos orgánicos que son criados con este tipo de crianza más extensiva, entonces vas a tener un costo del doble o hasta el triple. O sea, vas a pagar por ese mismo kilo de huevos, pero porque son con ese tipo de crianza con bienestar animal, 10 soles o 15 soles tal vez. Entonces, porque no es barato hacer la crianza con bienestar animal. Y todo ese costo va a ir, como te digo, a la población. O sea, es muy reducido la población que puede acceder a ese tipo de huevos con bienestar animal, si lo queremos de Pero, poner un nombre, ¿no? pero, Una cosa pero, importante, Sandra, discúlpame que te interrumpa, es el tema de que no hay espacio para establecer las granjas como se pretende. O sea, no es que, o sea, normalmente las granjas tienen que ser ubicadas en los sitios más alejados de la población, justamente para impedir que ingresen a las granjas enfermedades. Y no hay esos espacios, porque necesitas tener espacios que también tengan agua. Entonces, más se maneja mucho estas crianzas con cisternas, con agua de pozo, ¿no? Y eso es caro. Ahora, pretender que sea una crianza con pasturas, anda a hacer crecer pasto en el desierto, no, de ¿no? acuerdo, pero por eso, yo estoy de acuerdo contigo de que aquí lo que no se ha considerado, probablemente es parte de la debilidad de esta norma o de este proyecto de ley, es que no se ha considerado varios aspectos técnicos que para el caso del particular de nuestro país todavía hay mucha debilidad. Mira, cuando empezó la agricultura ecológica, en los años 90, ¿ya? Probablemente para todos el comentario era el que tú afirmas y varios dicen, y con toda razón, oye, si vamos a pasar de una agricultura orgánica, o mejor dicho, la convencional orgánica, se van a elevar los precios. Sí, era más caro. Pero luego de 20 años, mira, luego de 20 años, los precios se han ido acercando. ¿Por qué? Porque tecnológicamente los productores orgánicos lograron bajar sus costos sin dejar de lado la calidad y creo que se ha ido acercando. Bueno, pero hay un Es, periodo de ese, adaptación. ese Eso, manejo es eso no diferente. está planteado, no de acuerdo, pero voy a la siguiente, no está planteado en esta norma, parece que no considera que hay un tránsito que necesita para ir de un lado al otro, de manera que el usuario final no se vea tan perjudicado en el precio, que es lo que finalmente, porque yo estoy de acuerdo, la calidad de huevo que tú tienes hoy frente a un huevo orgánico, porque sería un huevo orgánico en la práctica, es mucho mejor en calidad de omega, vitaminas y un conjunto de cosas, ¿no? Es decir, nutricionalmente es mucho mejor un huevo orgánico, pero el costo a los primeros años va a ser elevado, ¿no? Eso es un poco relativo porque a veces son huevos más pequeños también, ¿ah? O sea, depende del tipo de crianza, por eso te digo, depende del alimento que se utilice, las cantidades que se utilizan.
sea, hay muchos factores que cambian en los diferentes granjas que manejen este tipo de crianza, ¿no? Pero como te digo, ¿no? De alguna manera se puede comparar, pero no es tan comparable, porque como te digo, tú puedes empezar a hacer un sembrío orgánico en cualquier sitio, hasta de una forma hidropónica. En cambio, en el caso de las aves, como te digo, tiene que estar alejado de la población. No, Mientras más alejado de la ciudad está y de la población, de cualquier centro poblado, mejor, no, porque de esa manera evitas las infecciones. no, pero lo que yo estoy diciendo es que no me refiero, o sea, probablemente tú puedes hacer agricultura orgánica en varios lugares. También puedes hacerlo crianza, pero a lo que voy es el tránsito, porque yo creo que sí se va a poder hacer en algún momento. Para eso habrá que buscar los espacios, la tecnología y todo lo que corresponda. Pero si tú pretendes colocar un proyecto de ley como este y no tiene las condiciones, Claro, probablemente va a ser más complicado. A eso voy. Yo creo que claro, una de las debilidades de esta norma es que además no está considerando una realidad concreta en el país, que lo que va a hacer que esta buena intención de proyecto de ley pueda caerse o pueda ser recortada. Y yo creo que ese es un error que debería corregirse ahora que ya lo presentaron, cuando se abre el debate en la comisión. Y ahí creo que van a tener que llamar a los actores y a todo el mundo sí, para... definitivamente el saltarse de hablar con los actores directos, ¿no? Hace que tenga este tipo de debilidades, ¿no? Si hubieran llamado a alguien de la industria avícola y decirles, miren, queremos hacer esto, los de la industria avícola le van a decir, no, no se puede por esto, por esto, por esto, ¿no? Y te van a decir toda la parte económica que tiene toda la lógica del mundo. O sea, esto sí tiene que ser, si se va a dar en el futuro, tiene que ser un proceso, ¿no? Largo, ¿no? Bien largo, porque si no, van a optar, y ese es el otro riesgo, de que ya no tengas una buena producción de huevos. Y Okay. que es, como te digo, la proteína económica de la cual las personas pueden disponer, ¿no? Porque lo más barato es comprar huevo y sí, tú nutres a un niño con 2 huevos al día, ¿no? Por lo menos le das un buen nivel de proteínas para aplacar la desnutrición. Entonces, la verdad, debieron sentarse con la industria avícola, con los médicos veterinarios, ¿no? Y obviamente también con SENASA, porque a SENASA le están dando el encargo de hacer las supervisiones. Y eso no es que no irrogue un gasto, irroga un gasto de personal, de materiales, de equipos, para hacer las supervisiones, entre otras cosas, porque no vas a supervisar una granja, vas a supervisar, ¿no? Miles de granjas a nivel nacional. Entonces, eso sí roba un gasto y ahorita todos los sectores están ajustados con los presupuestos que les han dado. Entonces, realmente hay que pensar y aterrizar bien las cosas y sentarse con los actores, ¿no? Recomiendo a los señores congresistas, a todos los congresistas de todas las bancadas, que por favor, antes de proyectar una propuesta legislativa, revisen las que existen sobre el tema, ¿no? Porque, como digo, el tener más normativas que reglamentan lo mismo o que quieren normar lo mismo, no ayuda. Bueno, Y como tú mencionaste en un momento, si es demasiado técnica o demasiado, no técnica, sino si es demasiado desarrollada, en el tiempo se hace obsoleta, porque todas estas cosas que en este momento nos sirven, ¿no? En el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, cambian, así, ¿no? Y si está en una ley, la ley acaba siendo obsoleta, ¿no? Entonces, un correcto. marco general es lo ideal en una propuesta legislativa. Totalmente. Esto entonces ha sido Línea Verde Plus en Plano Animal y nos estamos viendo en el próximo programa. Hasta pronto.